Bueno, como les decía, vamos a partir entonces esta sesión poniendo en común el trabajo que quedó de la semana pasada con respecto a un dilema, ¿no es cierto? Ya sea real o hipotético. Creo que no los alcancé a ver todos los trabajos, pero creo que la mayoría, si ustedes me dirán, son reales. Y entonces, ¿qué dilema identificaron? ¿Cuáles eran los principios que estaban en juego? ¿Y cuál era el rol también de intervención o el grado de intervención que estuvo en juego en esa situación? Ya, partan nomás. Ya, Vivi, dale, con todo, tú puedes. Ese es mi equipo. Bueno, nosotras hicimos un caso en donde, a ver, lo voy a abrir mejor para ayudarme. Sí, Describo la situación primero, ujú, ¿cierto? claro. Ya, esto fue bajo un contexto de voluntariado en donde Ujú, había diferentes profesionales dando servicio a personas sordas de manera gratuita y también intérpretes que iban de manera voluntaria y también facilitadores. Entonces, en este caso había una atención de salud en donde estaba la persona sorda atendida por un profesional y el intérprete, pero además había más intérpretes eh, recorriendo el lugar en caso de que se requiriera apoyo, ¿sí? Entonces, en uno de estos casos, una de las intérpretes que estaba recorriendo el lugar observó una de las atenciones en donde la intérprete que estaba allí prestando el servicio, bueno, estaba interpretando la atención, pero luego la profesional pidió hablar con un familiar de la persona sorda por teléfono. Y, y en ese caso, la intérprete interrumpió el servicio y se dedicó a firmar el celular que estaba en altavoz con el familiar hablando con la doctora, con la profesional, perdón. Entonces estaba así afirmando el celular mientras ahí había una interacción que también se debía entregar, digamos, esa información porque la persona sorda estaba ahí observando. Y esta intérprete facilitadora dijo, yo después te explico. ¿Ya? Y así pasó el rato y los minutos en donde obviamente esa información no se va a entregar en su completitud. Y entonces ahí se identificaron, siento que dos dilemas éticos, porque uno está como en el actuar de la persona que está prestando el servicio, pero por otra parte también está este dilema de esa persona, de este intérprete que está observando lo que está pasando y que también genera esta especie de incomodidad y ¿qué hago? ¿Me meto? ¿No me meto? ¿Cierto? Entonces ahí esa fue como la situación. Y que esta intérprete que observaba ofreció su apoyo, pero la otra persona se negó, la otra profesional. Entonces, dilema ético dice, ¿qué elementos lo hacen un dilema? Esta sensación que habíamos conversado en la clase pasada de esa incomodidad o saber que hay algo que no está quizás correcto y no se sabe muy bien cómo actuar frente a esta situación. Lo estoy diciendo desde la postura de quien observaba, porque no sé en realidad si el intérprete que estaba prestando el servicio lo problematizaba o no. Está silenciada, profe. Perdón, eso pensé yo porque alcancé a leer ese trabajo. Ah, Em, Pensé yo si en la persona, que en este caso la intérprete que estaba ahí sosteniendo el teléfono, si esa persona lo habría, no sabemos, lo habría identificado como un dilema, pero claro. para la que observó, sí, po, fue así. Exacto. Entonces, en el fondo, en el trabajo, igual nos enfocamos en más como en lo que debiera haber hecho Ujú, la intérprete, pero por otra parte, igual se agregó como otra arista de qué es lo que también debiera haber hecho la persona que observaba. Eh, Dentro de los principios que estuvieron en juego era primero la precisión y fidelidad, es decir, al interrumpir esta interpretación, señalando que después se explicaba, ¿cierto? Ya no se transmite la información claro. completa y fielmente.
porque con toda esa cantidad de minutos que pasaron, obviamente la capacidad de retención imposible, poder entregar toda la información, y que además no solo es lo verbal, sino que también lo prosódico que poníamos, como en qué tono se están diciendo las cosas, toda esa información que ya se perdió. También el respeto, como hacia la dignidad también que uno debe promover de la persona sorda, su independencia, ¿cierto? Su autonomía de decidir o no. Si en el fondo yo estoy recibiendo un servicio, tengo el derecho también de que el trato sea, no sé cómo expresarlo bien ahí, dice. Eso, de promover en realidad la comunicación La directa entre autonomía, claro. la autonomía. Ujú. También la delimitación de roles, es decir, el intérprete en esa ocasión como que su rol de intérprete finalizó y empezó quizás a tomar otro rol que era más de asistente hacia el profesional, teniendo solo sosteniendo el celular, ¿sí? Sí, acompañante de alguien. Claro. Y la confidencialidad y privacidad lo pusimos ahí porque también no se sabe, en el fondo, la información que se le entregó a la familiar o viceversa sin que la persona supiera o lo consintiera. Mm. Ahí, claro, Em, ahí la principal responsabilidad es de la profesional, digamos, si era una doctora, también de que por querer comunicarse pasa a llevar una norma que la rige a ella también, es claro, la de confidencialidad del paciente. sí. Y en cuanto al rol o grado de intervención, se esperaba que en este caso la profesional pudiera adoptar un rol de conducto lingüístico, en donde, claro, se enfoca en transmitir la información precisa de manera neutral, sin agregar contenido, sin omitir. Pero en este caso ahí hubo una ruptura, ¿cierto?, de ese conducto comunicativo y no cumplió con con este rol. Pero por otra parte, ahí agregamos como la persona que estaba observando lo ocurrido, quizás también, bueno, intervino ofreciendo su apoyo como necesitas ayuda y la otra intérprete se negó a esto, pero a lo mejor en ese caso debía haber adoptado un rol de defensora del usuario. Mm, Eh, y ahí, claro, está como también este dilema de que se podría generar un conflicto quizás con la otra persona, con la colega, pero creo que sería como, creemos como un grupo que sería lo más correcto, ¿cierto? Como ir y defender a los derechos, ¿cierto? Al acceso de la información de claro. la persona sorda, siempre y cuando se haga con respeto y de manera asertiva hacia la otra persona. Pero eso no se hizo, digamos, sino que, claro, se trató de intervenir, la otra persona se negó y finalmente la intérprete se abstuvo de intervenir, pero quizás podía haber hecho esa otra intervención Ujú. o tomar ese otro rol. Sí, Eso, ese fue el trabajo. bien, sí, muy bien. Está bien identificado, digamos, todos los elementos según lo que vimos en la clase pasada. Vamos a ver uno más y después al finalizar la clase vamos a incorporar como el material que veamos esta clase a los otros casos. Así que ahí vamos a poder compartir otros casos también. No sé si algún otro grupo quiere compartir el caso que trabajaron. ¿No? ¿Nadie quiere? ¿No? Por razones de confidencialidad. Bueno, entonces vamos a empezar la clase, digamos la parte de la expositiva, en que vamos a ver distintas normativas, ¿ya? Em, y en eso, y antes de empezar eso, quería preguntarles cuál es como el conocimiento que ustedes tienen como para ir viendo qué, qué es lo que se necesita profundizar o qué no con respecto a la normativa. ¿Qué saben ustedes? Por ejemplo, recién Paulina mencionaba ahí relacionada al caso lo que en el chat con los derechos de los pacientes, ¿cierto? Y esa es una normativa nacional que abarca a todos los servicios de salud.
de atención de salud. ¿Qué normativa conocen ustedes que esté relacionada con el ejercicio de la profesión de intérprete? Actualmente nos regimos por perdón, Sandy No, levanta la mano, yo no la levanté. Dale, vale, Sandy. Sandy y después Viviana. Y no sé si no hay... Es que no quería cortar la inspiración a Viviana. Bueno, yo me manejo en el tema más que todo de educación, ya, como soy profesora, y en realidad la normativa educacional es clara en cuanto a los coeducadores y a los intérpretes. ujú, Entonces siento que muchas veces hay muchos intérpretes que sabiendo toman trabajos que le corresponden a los coeducadores y también no se hace un buen trabajo o un buen rol porque los niños tampoco manejan lengua de señas y terminan más que todo siendo cuidadores del niño en vez de interpretar qué es lo que les convoca. claro, Entonces ahí esa normativa de repente se pasa y bien. ¿Alguna otra? Entonces tenemos esa normativa. Mm, mm. Pauli, bueno, Viviana, pero estaba, pero Vivi, ¿vas a hablar? no, Ay. No, Pauli. que nosotros hemos conversado también harto sobre la ley 21.303, Ujú, la que reconoce la lengua de señas como lengua y como patrimonio natural de las personas sordas y que menciona en sí, no hablan necesariamente como de los intérpretes en lengua de señas, pero sí menciona como el trabajo de un intérprete en lengua de señas y creo que está como en nosotros poder educar también. ujú, A las comunidades, finalmente, a los servicios. Es difícil porque, no sé, por ejemplo, hoy mismo me pasó que me llamaron del registro civil, porque había una persona sorda que fue a pedir una hora. Mira, fue a pedir una hora y necesitaba un intérprete para pedir la hora. Entonces yo le decía a la niña, pero ¿qué quieres que yo te vaya a decir que quiere ir el lunes, el martes a las 10 de la mañana? No, pero es que yo no le entiendo. Y yo, pero tú me estás llamando a mi teléfono personal y quieres que yo te solucione un tema. Comunícate tú con tu servicio, o sea, tu servicio es el malo finalmente. Pero claro, esto como de empoderar a las personas sordas a que realicen como el seguimiento, también es agotador para ellos. O sea, yo entiendo que estén cansados de tener que reclamar servicio por servicio, claro. que no existe un mediador cultural, un mediador lingüístico, un intérprete de lengua de señas o un sistema como, no sé, ¿cómo se llama la camarita que hacen online en los servicios públicos? No tengo Visor. Ah, es el visor. visor. Porque también pasa que muchos sordos no le entienden, no siempre hay buena señal, la señal no siempre es estable y siempre los servicios se excusan que no tienen recursos, que la interpretación es cara, pero finalmente porque no ven la necesidad. A menos que pase un caso grave, me recuerdo, no sé si Mm, mis compañeros se acuerdan, de una persona sorda en el norte que tuvo que poner un recurso de protección porque un médico como que mencionó su diagnóstico a familiares y tenía un diagnóstico confidencial de como de temas serológicos, serológicos, mm, em, y vulneró el derecho del claro, paciente. Porque además en esos temas hay una ley más específica aún que dice que el diagnóstico se le entrega solo al paciente. sí, po, Y esta persona como que se lo comentó a un familiar, este familiar se lo comentó a la familia, y la persona sorda no sabía, y se generó como una debacle a nivel nacional por ese tema. Y así han pasado muchas situaciones, como la de la familia Villavicencio y los carabineros, no sé, a mí personalmente con el hospital y mi mamá, y muchas situaciones en las que uno dice, pucha, ¿cuál en realidad es el mejor servicio? Porque actualmente, por ejemplo, en el Hospital Regional de Concepción hay un intérprete en lengua de señas, pero ese intérprete está por horas y hay que pedir la hora en el SOME. Entonces, si esa persona no está, se claro. enferma, si llegas de urgencia, ¿cómo lo hace? Tampoco hay algo que se rija, porque como no hay reglamento en la ley, y ahí está todavía Eso, entrampado en el reglamento, mm, hay vacíos no hay legales. reglamento.
No hay reglamento todavía. Eso estaba viendo en un servicio, ahora en este momento no me acuerdo, pero vi tanta cosa que decía, claro, en el Chile atiende, que es lo mismo que dices tú, dice, si necesita un intérprete o comunicarse, no sé, escriba este WhatsApp. Y yo digo, y si yo, o sea, si yo voy al Chile Atiende a buscar información, yo digamos una persona oyente, yo la recibo inmediatamente, ¿cierto? En cambio, la persona sorda tiene que esperar una atención, como ponerse a esperar una atención, un WhatsApp, que le responda a alguien y que le den una hora. Entonces, eso del acceso a la información, ¿cierto? No es equitativo. Bueno, vamos a empezar entonces em, a hacer como un paseo, ¿ya? Una revisión de... Yo no me fui a normativa tan específica, ahora les voy a mostrar. No me fui a normativa tan específica, pero lo podemos trabajar en ya sea en la evaluación, ¿no? Tomar una normativa, digamos, la prueba final, el trabajo de fin de curso, el trabajo de final del módulo, y tomar, por ejemplo, normativas que a ustedes les apliquen, digamos, más directamente en su rol, como mencionaba Sandy, por ejemplo, en el área educacional o quienes trabajen más en el área de salud, especialmente si hay protocolos, por ejemplo, otro tipo de normas. Em, a ver, hay alguien que está con el Perdón, micrófono, Paulina. están peleando Em, a mí. Perdón. sí, sí. Eh, ya, ta. Bien, vamos a revisar alguna de la normativa internacional em, y luego las leyes principales que rigen en Chile em, y que hacen mención, o sea, bueno, que tienen como objetivo promover los derechos de las personas en distintos niveles, digamos, o distintos tipos de derechos, desde derechos humanos universales, los derechos lingüísticos, derechos del niño y el marco regulatorio nacional que se ha enfocado o principalmente, especialmente en la ley 20.422, en la discapacidad, y luego la 21.303 que modifica, ¿no? La 20.422 particularmente con respecto a las personas sordas. Y ahí, bueno, eso lo vamos a conversar ahí, de ahí como que quita un poco el foco en la discapacidad, pero tiene igual una serie de limitaciones, ¿ya? Entonces, bueno, ustedes, ya lo hicimos, ¿no es cierto? Conversamos sobre las normativas. Em, Ustedes seguramente conocen la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿cierto? Es un instrumento de derecho internacional en el que la mayoría de los países del mundo están suscritos, ya sea al pertenecer a la ONU, ¿no es cierto? En este esfuerzo después de la Segunda Guerra Mundial de poner un poco de trabajar hacia la paz, ¿no? Y también hacia avanzar en el tema de los derechos humanos para evitar, digamos, esa es como la base de esta declaración, ¿no es cierto? Que vuelvan a ver o volvieran a ver eh, eh, eventos, ¿no es cierto? Guerras y eventos tan como salvajes como lo que fue la Segunda Guerra Mundial y las guerras en general, ¿no? Entonces, esta no es una ley que sea específica de las personas sordas, sino que es una ley o digamos una declaración que es para todas las personas, sin excepción de ningún tipo, ¿no? Entonces aplica a todos los seres humanos, ¿no es cierto?, que están en el planeta y esboza, ¿no es cierto?, el derecho
a una serie o sea, una serie de derechos, ¿no? Que se consideran como inherentes de la persona humana, es decir, solamente por el hecho de ser humano, eh, tenemos estos derechos. No hay nadie que nos pueda otorgar estos derechos fuera de nuestra existencia como seres humanos. Em, por lo tanto, acá no hay distinción de ningún tipo a las personas que las aplican, ¿no? Y conocemos entonces los derechos por los que aboga esta declaración, ¿no es cierto? Distintos tipos de libertad, la libertad de expresión, libertad de acceso a la información, derecho de igualdad ante la ley, em, y la no discriminación, ¿cierto? Entonces todas las personas, incluyendo las personas sordas, em, tienen que ser tratadas con los mismos derechos y tener las mismas oportunidades, o en realidad a lo que apuntan también estas declaraciones, a que los países hagan esfuerzos por reducir las brechas que existen, ¿no es cierto? Las discriminaciones que ya existen em, en los países. Otro derecho humano es el derecho a la educación, y este es un derecho, ¿no es cierto?, en el que las personas, bueno, con distintos tipos de privaciones, ¿no es cierto?, se han visto discriminados, personas que, porque nacen, o familias, ¿no es cierto?, en condiciones de pobreza, ¿no es cierto?, se ve afectado su derecho a la educación. También, entonces, en las personas sordas durante mucho tiempo, por no tener un acceso a una educación adecuada, también se ha visto vulnerado el derecho a la educación. Y ese derecho a la educación tiene que ser adaptado, tiene que ser ajustado, ¿no es cierto?, a las necesidades de las personas. Y el derecho a participar en la cultura y en la vida pública. Este es un derecho que quizás se ha venido como en relación con las personas sordas, en el que se haya avanzado con mucho más lentitud, ¿no? Em, que haya, por ejemplo, en todo tipo de eventos que haya intérprete, o en todo tipo de eventos que haya, o que haya eventos en lengua de señas, por ejemplo, y que la traducción sea a la lengua oral. Em, por lo tanto, también es un área, ¿no es cierto?, en la que cubre esta declaración. Chile, por supuesto, que está incluido en los países que firmaron esta Declaración de los Derechos Humanos, y que abarca a todos, entonces, como les decía, a todas las personas. En la ONU también, en el año 90, se publicó o se firmó la Declaración de los Derechos del Niño, ¿no? Y aquí esto cobra especial relevancia para quienes trabajan como intérpretes en contextos educativos, ¿no es cierto? También de salud, la atención infantil, ya que los niños también están cubiertos, digamos, o también esta convención, o este acuerdo, también protege los derechos de los niños, incluyendo los niños sordos. Esta va en la misma línea que la Declaración Universal de Derechos Humanos, en que todos los niños, niñas, ¿no es cierto?, están inherentemente tienen derechos que no se tienen que vulnerar, como por ejemplo el derecho a su identidad, derecho al desarrollo, derecho a la educación. Em, Cuando hablamos de todos estos derechos, ¿no es cierto?, tienen que garantizar la dignidad de las personas, la autonomía y su desarrollo en la sociedad, su participación plena en la sociedad, la participación cultural, ¿no es cierto?, que puedan tener los niños. Y acá podemos comentar después, claro, cuáles son la realidad, ¿no es cierto? Que especialmente los niños, cuando no tienen acceso, digamos, a la lengua oficial, como acá en Chile, que es el español, ¿no es cierto? Em, Inmediatamente se ven vulnerados una gran parte de sus derechos.
especialmente si no se había reconocido todavía o no se usa o no tienen posibilidad de acceder en su lengua materna o la enseñanza misma de la lengua de señas. Chile firmó y ratificó esta convención en el año 90, es decir, hace 45 años que, que en Chile está vigente, digamos, esta convención. Normalmente los tratados internacionales o las convenciones internacionales, los países las firman y eso en realidad significa nosotros vamos a hacer nuestras propias leyes para cumplir esta convención. ¿Vale? Pero luego en esa implementación es donde hay demoras, ¿no es cierto? Y hay una serie de obstáculos o limitaciones en lo que luego se logra incorporar en el derecho nacional, en las regulaciones nacionales. Otra normativa interesante es en la Declaración Internacional de Derechos Lingüísticos. Acá se entienden las lenguas o se establecen las lenguas como patrimonio natural de la humanidad, ¿no? Es decir, tal como las otras declaraciones reconocen las lenguas, o sea, los derechos humanos como inherentes, ¿no es cierto?, de los seres humanos, acá esta convención también reconoce las lenguas como el patrimonio natural o inherente de los seres humanos y incluyendo la lengua de señas, ¿no? Imagínense desde el año 96, que en esta declaración se reconocen las lenguas de señas como lenguas naturales, completas y autónomas. Chile ahí se demoró en ese reconocimiento hasta el año 2021, o sea, como 35 años. Una generación o varias generaciones completas de personas, ¿cierto? En este desfase, digamos, en la implementación regulatoria. También el derecho al uso y al aprendizaje de las lenguas, ¿no? Como les digo, esta es de las lenguas en general. De hecho, este mismo marco normativo se aplica también para la interpretación en lenguas indígenas, ¿no es cierto? Que también se reconocen como lenguas naturales. De hecho, como lenguas en peligro de extinción, la mayoría, digamos, que tiene muy pocos hablantes. Em, y por lo tanto abarcan también a esa interpretación, o sea, digamos, a las lenguas indígenas. El derecho, por lo tanto, a las personas a acceder a los servicios públicos en su lengua materna, ¿vale? El derecho a usar la lengua materna, a usar la primera lengua, em, y el derecho a acceder o a interactuar en la sociedad a través de su lengua materna, es decir, que nadie tuviera que aprender otra lengua para poder interactuar en la sociedad si es que esa es la lengua de su familia o del territorio donde nació, donde esa persona se desarrolló. Em, por lo tanto, la promoción de las lenguas a partir de esta declaración es para el aprendizaje, aprender más lenguas, ¿no es cierto? La enseñanza de otras lenguas y que se les dé curso oficial en los países donde se habla. Es una política, es la base para una política monolingüista, ¿vale? Una política o sea, ay, me confundí. Bilingüe o plurilingüe. Bien, porque si en nuestro país, por ejemplo, esta discusión ocurrió cuando tuvimos la Convención Constitucional, ¿no es cierto? Si es que queríamos ser un país plurilingüe. Em, Era una de las propuestas que había en la primera convención. Si en un territorio, ¿no es cierto?, como nuestro país, en Chile, se hablan, hay personas, ¿no es cierto?, y comunidades que usan una lengua, por lo tanto, esas lenguas también tendrían que estar reconocidas, ¿no? Y no tendría que haber dominio de una sola lengua en desmedro de las otras. Esa era la idea de que la Constitución reconociera ese derecho. Y es un derecho, como les digo, que está, no era, que estaba acá en estas declaraciones y en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el uso de la lengua.
Por lo tanto, es la base, ¿no es cierto?, para una sociedad o un Estado, ¿no es cierto?, que garantice el plurilingüismo, como existe en otras, sí, como existe en otras partes, ¿no? Justamente como está comentando ahí en el chat Paulina, efectivamente, Chile ya reconoció las lenguas indígenas y reconoció la lengua de señas, ¿vale? Chile reconoce 9 lenguas indígenas, pero no les da reconocimiento oficial. Las reconoce como decía recién, algo así como patrimonio cultural, una cosa así, pero no como lenguas oficiales. Por lo tanto, hay algunas comunas de Chile, por ejemplo, la comuna de Galvarino, donde el mapudungún es lengua oficial. Pero eso es una iniciativa local de una municipalidad. Y no Profe, hay, ¿tendrá que ver también con la cantidad de población indígena? sí, pero hay otras comunas que tienen tanto o más población indígena hablante de mapudungún o alguna variante de mapudungún, pero no, es como voluntad política cuando le dicen, ¿no? Y en algún momento ocurrió y eso quedó así. Y por tanto, hace varios años, no sé, son 5 o 10 años más o menos, que Galvarino es bilingüe y tiene, por ejemplo, toda su normativa, tiene acceso en bilingüe con mapudungún y español. Esas políticas revitalizan la lengua porque le empiezan a dar circulación, ¿no es cierto? Especialmente en esos contextos. El mapudungún es una lengua que se usa muy poco oficialmente, digamos, fuera de en las familias quizás que todavía lo usan. Marcela. Bueno, un poco en el norte también se trató de lo que es la lengua aymara. Ujú. De hecho, habían carreras de pedagogía con mención en bilingüismo, Mm. pero también ha costado mucho y no ha sido, a pesar de que está reconocido tal como decía usted, lamentablemente las escuelas no deja que esto se Sí, masifique ni nada. Y las personas que estudian intercultural terminan haciéndole clase a los niños aymaras en el interior, enseñándole el español más prácticamente y claro. poder hacer todo al revés. Entonces, lamentablemente no se condice lo que se firma con respecto a lo que se está haciendo. Igual en los derechos humanos y los derechos del niño, o sea, vemos claramente vulneraciones en todo ámbito y lo que está firmado no significa que sea siempre lo que se está haciendo. Eso. Ujú. Bien, sí, así es. Sigamos. Entonces, luego, en el año 2006, tenemos la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad. Y acá nos pasamos a otro foco, ¿vale? Vean que hablamos de derechos humanos, hablamos de las lenguas, y ahora esta convención internacional aparece, ¿no es cierto?, la lengua de señas, las comunidades sordas, la interpretación de lengua de señas en el contexto de la discapacidad. Em, Acá, de todas maneras, esta convención establece varias obligaciones a los estados que la hayan firmado. Chile firmó esta convención también. Y en el año, ahí lo tengo aquí, tu, tu, se me- creo que en el año 2010. Sí, o sea, no sale aquí, pero en el año 2010 Chile ratificó o 2009, algo por ahí, esta convención de los derechos de las personas con discapacidad. De todas maneras, ahí ocurrió el mismo desfase, o sea, todavía para Chile reconocer la lengua de señas y hacer, eh, digamos, poner en ley nacional lo que estaba en esta convención, como les digo, de nuevo hubo que esperar hasta em, el año, espera, 2010, que es la 20.004, no, 2020. Ay, me confundí, ahora lo veo. Entonces, esta convención de los derechos de personas con discapacidad eh,
protege los derechos de las personas sordas de varias maneras porque exige que los estados, por ejemplo, tomen medidas, es decir, al firmarlo se comprometen a tomar medidas para la accesibilidad de la información, por ejemplo, em, el uso de la lengua bueno, de las lenguas y modos de comunicación, pensemos también, por ejemplo, en el braille o en las formas que necesitan las personas ciegas para poder acceder a la información y a la educación. Em, Reconoce la autonomía lingüística de las personas, o sea, y eso en Chile todavía no cambia, lo vamos a ver después. Em, de hecho, por ejemplo, el caso que ustedes mencionaban al comienzo, el caso de la persona que la doctora se puso a hablar por teléfono, ahí muestra, ¿no es cierto?, que en esa acción se vulnera la autonomía lingüística de la persona sorda, al pasar por alto comunicarse directamente con la persona sorda y no como bypasearla, ¿no es cierto?, para decirlo de una manera, no tomarla en cuenta en la comunicación tan importante como es la comunicación médico-paciente. Acá hice un cuadro de cómo cada uno de estos instrumentos de derecho internacional protegen los derechos de personas sordas, ¿no es cierto?, a modo de síntesis de lo que acabamos de revisar. Y ah, entonces, si ustedes se fijan, van siendo progresivamente em, progresivamente avanzando, ¿no es cierto? Y desde los derechos humanos, derechos lingüísticos, bueno, luego quedan los derechos de personas con discapacidad y luego también en derechos de las personas sordas, es decir, como una comunidad independiente, digamos, no necesariamente bajo el paraguas, ¿no es cierto?, conceptual de la discapacidad. Em, Esto lo encontré mientras estudiaba para preparar la clase y me sorprendió mucho porque, bueno, dice los países que reconocen legalmente las lenguas de señas nacionales, ¿no? Y con azul son los países que han reconocido lenguas de señas, que Chile sabemos que la reconoció el año 2021, y en gris son los países que no reconocen lengua de señas. Y es sorprendente porque algunos de estos países, como por ejemplo Estados Unidos o Australia, tienen mucha normativa para la interpretación de lengua de señas. Pero me sorprendió a mí encontrar que esos países no han reconocido la lengua de señas. Por lo tanto, ahí también vemos que no es necesariamente la normativa, sino que también tiene que haber otros factores que impulsen especialmente el acceso a la interpretación y por lo tanto al uso de la lengua de señas. Tenemos, por ejemplo, Estados Unidos, que es uno de los países delanteros o punteros en la profesionalización de intérpretes de lengua de señas desde los años 70. En Estados Unidos la historia es bien particular porque fue un evento particular que originó como que se ordenara un poco la cosa, que es que se creó un registro de intérpretes de lengua de señas. Así, esa era la idea, digamos, de base. Hagamos como un directorio, como una lista de intérpretes de lengua de señas. Entonces, las personas que necesiten que puedan entrar a ver la lista y llamar o contactar al intérprete de lengua de señas que esté en ese directorio. Es una idea bastante sencilla, pero no fue tan fácil porque inmediatamente surgió la otra pregunta. ¿Quiénes van a estar en el directorio de intérpretes de lengua de señas? Y eso dio pie a que empezara toda una
ola, digamos, de profesionalización. Entonces luego los mismos que hicieron el registro dijeron, bueno, para estar en el registro tiene que tener una certificación, ¿cierto? O tiene que hacer y después se empezó a complejizar. Empezaron, ¿y quiénes van a dar la certificación? Bueno, van a ser las asociaciones, van a ser universidades, y ahí fue como una bola de nieve en que finalmente terminó, o no, o, digamos, se tradujo en que se profesionalizara. Y hoy día, para poder ser intérprete de lengua de señas, tienes que presentar una certificación, los organismos que certifican también tienen que estar certificados, cumplir ciertas normas, ¿no es cierto? Están establecidos las pruebas que hay que dar, ¿no es cierto? Los exámenes que hay que rendir y todo eso. Em, y solo a partir, digamos, de esa como idea de hacer un registro, de hacer un directorio de intérpretes de lengua de señas. Por eso yo me sorprendí mucho de darme cuenta de que, claro, Estados Unidos en realidad no reconoce ninguna otra lengua que no sea el inglés. Tampoco reconoce o tiene como oficiales las lenguas nativas del territorio. La mismo pasa en Australia, que está aquí. Australia, la historia es similar a la que les cuento de Estados Unidos. Em, También fue a partir de la puesta en vigor de normativas que son de accesibilidad o de igualdad de oportunidades de antidiscriminación. Y ahí entonces se sumó, ¿no es cierto?, a las lenguas indígenas, las lenguas originarias y la lengua de señas. Francia tampoco, miren, ahí lo que pensaría que en la Unión Europea, que está todo tan normado, en términos lingüísticos especialmente, aparece en gris en este mapita. Así que, y bueno, y por otra parte, en América Latina, en Sudamérica, todos los países están con reconocimiento de lengua de señas, pero la profesionalización de los intérpretes no va de igual manera. Por ejemplo, yo conozco más de cerca el caso de Brasil, donde la carrera de intérprete es una profesión, de intérprete de lengua de señas, es una profesión, se enseña en la universidad, igual que las otras carreras de traducción y de interpretación, y está súper establecido, que esa es la forma de llegar a ser intérprete de lengua de señas a través de, bueno, un título o un grado de la universidad. Y que son, y donde entonces tienen, similar a las carreras de interpretación acá, o a las otras carreras de interpretación en la que tienen lengua primero, varios años, y luego, entonces, a medida que ya alcanzan un nivel, ¿no es cierto?, lingüístico, eh, pueden comenzar la formación en interpretación. Bueno, en traducción y en interpretación, porque van juntos. En lengua de señas, por lo menos. Así que esto está en la página de la World Federation of the Deaf, em, que tiene bastante información y la vamos a revisar después también porque tiene hartos códigos de ética alojados en la página. Tiene una parte especial de recursos y ahí tiene alojados un montón de códigos de ética que los vamos a ver, vamos a revisar algunos en la próxima clase. Esta organización em, es digamos, específicamente que ya pone digamos, en el plano internacional, en el derecho internacional, pone de relieve el acceso a intérpretes calificados. Porque las otras normativas que habíamos visto acá, no, si bien hablan al reconocimiento de las lenguas, el acceso a la información, no dicen cómo, ¿vale? No son tan específicas con respecto a el medio, digamos,
para esa comunicación o el medio para el uso también de esa lengua sea a través de intérprete. En cambio, ya en esta organización publicó este año, que también me sorprendió que fuera tan reciente, una convención, no, una declaración, un documento sobre el derecho a la interpretación de lengua de señas. Y entonces dice que promueve, ¿no es cierto?, que las personas sordas tienen el derecho fundamental para decidir sus necesidades de accesibilidad, incluyendo el uso de la lengua de señas y también el acceso y el uso de intérpretes calificados. Y ojo que dice intérpretes calificados, porque como en muchas partes hay falta de intérpretes calificados, entonces todavía esa sigue siendo una brecha en la mayor parte de los países. En países como Estados Unidos o en Australia, por ejemplo, en Suecia, donde partieron muy al comienzo y la profesionalización fue así como al revés. E igual como acá, digamos, en que primero está la demanda y después la profesionalización. Claro, al comienzo había muchos intérpretes que no estaban calificados, ¿no es cierto? Eso en la historia de la interpretación se llama como un estado de proto-profesionalización o pre-profesionalización. Antes que hayan cursos, igual hay personas que ejercen como intérpretes, pero desde como su conocimiento propio, no desde una formación, una capacitación estandarizada, digamos, o certificada. Por lo tanto, en este documento, esta organización solicita tanto a los gobiernos como en el ámbito privado que se considere el financiamiento para intérpretes. Y dice, actualmente hay una escasez de intérpretes calificados, especialmente en el sur global, es decir, en los países que no se consideran desarrollados, países desarrollados, se le llama el sur global, y los costos del servicio de interpretación representan una barrera importante a este derecho. Pero principalmente, no porque no haya plata, ustedes saben, esto no voy a decir nada nuevo, sino porque cuando se organizan los eventos o las actividades, no se incluye en el presupuesto la contratación de intérpretes profesionales. Entonces pasa, seguramente a ustedes les ha pasado más de una vez, en que se realiza el evento y no hay intérprete porque no lo consideraron en el presupuesto, o después hay problemas para pagar, o te dicen no hay plata, necesitamos que vengas, pero no tenemos plata. Entonces, incluso a ese nivel ocurren esas barreras a los derechos de las personas. Este documento también menciona el derecho a la consulta e inclusión. ¿Se acuerdan que hablábamos el otro día la consulta previa o la consulta directamente a las personas involucradas y a sus organizaciones cuando se van a aprobar leyes o normativas o proyectos medioambientales? Y también reconocimiento y regulación. Señala la necesidad del reconocimiento formal y la regulación de los servicios de interpretación en lengua de señas, ¿no? Para asegurar estándares de calidad y de accesibilidad equitativos. Porque claro, ¿se acuerdan? Les contaba el caso en Estados Unidos. Hay personas que ofrecen servicios de interpretación, pero mientras no esté regulado el, el ejercicio de la profesión, o no haya una forma de certificar el servicio, ¿no es cierto? Eh, el estándar de calidad que se ofrece es muy dispar, es muy dispar. Normalmente los intérpretes
En el uso, eso lo vamos a ver después, van a centrar en ciertos lugares, se van a concentrar en ciertos lugares. ¿Qué es lo que pasa aquí, no? Que la mayor parte de los intérpretes están en núcleos urbanos grandes, Santiago, Concepción, Valparaíso, pero luego el resto de Chile hay ciudades en las que hay un intérprete o no hay ningún intérprete. Entonces, o digamos, localidades, ¿no? En las que no hay intérprete. Entonces, ahí el acceso, y eso es en el acceso, pero luego en la certificación o en la calidad de los servicios también son muy dispares. No sé si tienen algún comentario sobre la normativa internacional, ¿no? Bien. Entonces, vamos a pasar. Profe, no sé si Sí, puedo agregar algo. sí, por supuesto. Eh, Me acuerdo que hace un tiempo atrás, bueno, hace años ya, el presidente mundial de la Federación de Sordos vino a Chile Mm, cuando no se había reconocido aún la ley, con el fin, porque la federación tiene este fin de que todos los países reconozcan la lengua de señas y fortalezcan los equipos de interpretación a nivel profesional. claro. Y estuve en conversación con el Ministerio de Desarrollo Social, me recuerdo, porque yo participé en alguna de las mesas. Y desde ahí después también surgió la evaluación que tenemos los intérpretes en el ámbito Mm, educativo, porque hay un perfil en la educación que de Chile valora. ujú, Desde ahí, desde ese movimiento como de claro. certificaciones. ¿Y es la única certificación específica que hay de intérprete? Sí, me acuerdo que también en esos años, no me acuerdo si en qué año fue, creo que en el 2012, la ASOCH, que es la Asociación de Sordos de Santiago, pero se llama de Chile, ellos hicieron un proceso de evaluación con Ya, una comisión y viajaron muchos intérpretes de todas partes de Chile y esa fue la primera vez que se acreditó mm, competencias como interpretativas por parte de la comunidad. Yo una claro, comisión como de distintas personas y miembros de distintas organizaciones que conformaron parte de esa evaluación. claro. Pero eso no se sigue haciendo, se hizo en un momento, Se hizo una vez y luego se volvió a realizar, pero ya hasta ahí llegó. claro. Claro, porque recursos me imagino que debe ser súper intensivo de recursos hacer una cosa así, para la asociación, quiero decir. Se quiere volver a hacer, dice Viviana. Y me acuerdo porque fue muy impactante, yo que soy de región y que viajé para allá a hacerme la evaluación, a tomar la evaluación, había muchos intérpretes, como que me sorprendió cuando llegué al el día y la hora citada, ver tanta gente, como que yo decía, wow, claro, en el proceso hubieron hartos caídos, pero había muchos, la convocatoria fue muy grande para la época. Claro. Mm. Bien, entonces tenemos nosotros en nuestro país dos leyes, bien, que son las más importantes y como les comentaba recién, son relativamente recientes en relación con la normativa internacional. Em, Esta ustedes la tienen que conocer, ¿no es cierto? La ley 20.422, em, que es sobre la igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad. Esta ley a mí me parece que pone que es parte del compromiso, ¿no es cierto?, de la Convención Universal de Derechos de Personas con Discapacidad, como la consecuencia de que Chile haya firmado esa, mm, esa convención. Y entonces, en relativamente poco tiempo, se puso en vigor esta ley y acá entonces, al igual que en la convención, quedan incluidas las personas sordas y la lengua de señas como medio de comunicación de la comunidad sorda. Em, Acá se establecen varias normas y exigencias para distintos ámbitos
especialmente para las instituciones educativas, ¿no? Que allí quedan con la obligación de adoptar medidas para respetar las diferencias lingüísticas y sensoriales de la persona sorda y facilitar de esa forma la inclusión escolar. Em, Reconocer y promover los derechos culturales y que los distintos ámbitos de acción puedan hacer ajustes razonables para evitar la discriminación y la negación de accesibilidad, ¿no es cierto? La negación de acceso, especialmente a servicios públicos. Em, Sin embargo, esta ley ya lleva 15 años en ejercicio, ¿no es cierto? Digamos, en vigor en nuestro país y ya o se evidencian una serie de limitaciones, ¿bien? Que tiene esta ley y que a nosotros, como intérpretes de lengua de señas, a ustedes les van a impactar directamente. Los vacíos o las limitaciones normativas les van a impactar directamente. Y pueden estar a la base de una serie de dilemas éticos. Por eso es importante estudiar la normativa cuando estamos hablando de ética profesional, porque justamente en estos vacíos es donde proliferan los dilemas éticos para nosotros, para los profesionales y para los usuarios. La ley es poco específica, es una ley que abarca todos los tipos de discapacidad y si bien ustedes la leen o la han leído, hace referencia específica a la lengua de señas, a las personas sordas, al uso de intérprete. Pero tiene las medidas que dice que tienen que tomar, por ejemplo, los establecimientos educacionales o los distintos ámbitos, no son específicos y por lo tanto cada servicio, ¿cierto? De alguna forma resuelve los problemas dentro de su propia como cultura organizacional, ¿no? Por ejemplo, en el ministerio, y por lo tanto, el Ministerio de Salud tiene un protocolo, el Ministerio de Educación tiene otro protocolo, el Ministerio de Justicia tiene otro protocolo, y eso puede generar, ¿no es cierto?, grandes diferencias en el ejercicio de la interpretación. Un problema importante que tiene esta ley es que a pesar de la ley, el Código Civil chileno sigue considerando a las personas sordas bajo criterios antiguos y discriminatorios y eso no se ha corregido todavía. De hecho, que es la autonomía jurídica de las personas sordas. Por lo tanto, va en contradicción de los estándares internacionales, de la misma convención internacional y el Código Civil de esta propia ley eh, con respecto a la capacidad jurídica, la autonomía jurídica de las personas sordas. Entonces, esta ley no corrigió eso, digamos, o no se ha implementado en el Código Civil la reforma que dé autonomía jurídica a las personas sordas. Y esta situación puede, como les vuelvo a decir, estar a la base de distintos problemas que se pueden enfrentar como intérprete. Esto es también lo que estábamos conversando, falta de regulación sobre la provisión y formación de intérpretes, ¿vale? La ley, a pesar de que dice em, que puede usar un intérprete o que se hará la comunicación a través de intérprete, no especifica cuáles son los mecanismos para que puedan haber intérpretes calificados, ni tampoco cómo se pueden capacitar formalmente. Y como les digo de nuevo, esto va proliferando de maneras distintas en los distintos servicios, ¿no? De los servicios públicos del Estado. Como pasa mucho y ustedes siguen las noticias, ¿no es cierto? Nos enteramos continuamente de la falta de fiscalización o falta de cumplimiento. A veces no es falta de normativa en nuestro país los problemas que hay, sino que falta de cumplimiento o falta de fiscalización. Y por lo tanto, en el papel
¿no es cierto? La ley es muy bonita, pero especialmente hay cosas que luego no se concretan en la práctica. O va a depender de em, dónde, dónde en algunos lugares sí, en otros no. Em, y bueno, es muy general, ¿no es cierto? Y hace, si bien las personas sordas están identificadas, digamos, luego están en un conjunto de personas con discapacidad y desde esa perspectiva, ¿no es cierto?, tiene también limitaciones para la propia comunidad de personas sordas, cuando el enfoque, ¿no es cierto?, del uso de la lengua, del uso de intérprete, viene desde una perspectiva de discapacidad o que puede caer en el asistencialismo. Acá les dejé las fuentes de estas críticas, que son unos artículos bien interesantes que hay de análisis jurídico de esta ley y que aquí yo estoy apuntando con el dedo en la pantalla. Aquí ustedes no me ven, nadie me ve. Em, Acá en el PowerPoint están los enlaces para que puedan ver estos artículos. Estos dos primeros son artículos de abogados que han escrito en revistas de derecho acá en Chile analizando la ley. Y esta es una tesis de la Universidad Andrés Bello, una tesis de magíster de servicio de sociología, creo que, sobre la implementación o el efecto de esta ley en una comunidad de personas sordas. Em, ay, aquí está. Y luego, eh, una modificación de esta ley es la ley 21.303 del año 2021, em, que está relacionada con la ley anterior, pero de alguna forma como que saca a las personas sordas del globo, ¿no es cierto?, de la discapacidad, y ya hace referencia a ellos como una comunidad, ¿no es cierto?, una comunidad, no como dentro de un grupo de discapacidad. Y lo primero que hace, bueno, considerando también respuesta para reconocer y proteger jurídicamente la lengua de señas y los derechos lingüísticos y culturales de las personas sordas en Chile, donde se estima que más de 700.000 personas tienen algún grado de pérdida auditiva y cerca de 179.000, pongámosle 180.000 personas tienen sordera total según datos del CENADIS del año 2021, que esto lo publicaron al momento de publicar la ley. Por lo tanto, es un número importante, considerable de personas. De hecho, hay más hablantes de lengua de señas que incluso de mapudungún. Si todas estas personas, o especialmente las personas sordas y sus familias, pongamos, usan la lengua de señas, entonces hay más hablantes, sería la segunda lengua más usada en Chile. Después del español, sería la segunda lengua más usada en Chile. El mapudungún tiene alrededor de 300.000 hablantes, según el último censo. No el de ahora, no lo he visto, pero según el anterior, em, se registraron aproximadamente 300.000 personas que reportaban el mapudungún. Es muy poquito, es muy poquito. Y la mayoría son de Santiago. ¿Sabían? Que los hablantes de mapudungún se reportan en mayoría en Santiago, imagínense. Em, no en la Araucanía, lo que sorprende muchísimo. Eh, Comparado con esas cifras, si pensamos que las personas sordas hablan lengua de señas con su familia y con su familia, entonces ya el número de hablantes de lengua de señas, usuarios, crece, ¿no es cierto? Y por lo tanto sería eh, superior al número de hablantes de mapudungun.
Y mapudungún es la lengua originaria que más hablantes tiene. Luego vienen las otras para abajo, digamos en menor número todavía. Y esta es la ley que finalmente reconoce a la lengua de señas como natural y oficial de la identidad y de la cultura de las personas sordas. Y acá entonces se cumple el objetivo, ¿no es cierto?, de la organización de sordos, de la Declaración de Derechos Lingüísticos, para el reconocimiento de las lenguas. Sin embargo, esta ley, bueno, podríamos decir que es muy reciente, ¿no? Pero, ¿qué dice? Solo falta el reglamento, exactamente. Toda ley necesita un reglamento y esta ley todavía no tiene reglamento. Por lo tanto, la implementación, eso pone inmediatamente traba, ¿no es cierto?, obstáculo a la implementación. ¿Pero qué dice la ley? Bueno, obliga al Estado a promover, respetar y garantizar los derechos lingüísticos de las personas sordas. Y entonces cuando hablamos de derechos lingüísticos, quiere decir el derecho a usar su lengua, a elegir usar su lengua, que poder comunicarse en su lengua en todos los ámbitos de la vida, no solamente en la interacción con el Estado, sino que también en para la participación plena en la sociedad, el derecho al uso de intérprete, que pueda, de un intérprete, ¿no es cierto?, calificado para poder hacer ejercicio de ese derecho. Bien, porque si yo digo, ya, yo voy a hablar en mi lengua, pero no tengo intérprete, no puedo ejercer ese derecho, ¿cierto? O solamente puedo ejercer el derecho cuando tengo una interlocutora o un interlocutor que también usa o habla, domina la lengua que yo estoy usando. Entonces, los intérpretes tienen esta función como de equiparar, ¿no es cierto?, la cancha para las personas que usan o deciden usar otra lengua, ejercer su derecho lingüístico. También establece que la enseñanza de lenguas de señas debe ser preferentemente impartida por personas sordas calificadas, para poder hacer, ¿no es cierto?, como hablantes naturales o hablantes nativos de la lengua de señas. Determina la creación del reglamento, que como le digo, aún no se ha producido, y establece educación para estudiantes sordos en todos los niveles, públicos y privados, parvularia, básica y media, a través de la lengua de señas chilena. Como les decía, esta ley también tiene algunas limitaciones, como por ejemplo que la implementación todavía no se completa, ya que aún no está promulgado el reglamento y ha sido lenta, especialmente en, bueno, todo lo que va a ser como la puesta en marcha de la aplicación de la ley. Especialmente en lo que tenga que ver con la formación y provisión de intérpretes, para poder hacerla que se pueda cumplir en la práctica. Estoy viendo. Voluntades políticas, sí, voluntades políticas. En general, muchas leyes se demoran mucho en implementar los reglamentos porque la ley se hace alegremente en el Congreso y los parlamentarios después dicen, ya no importa, lo demás lo vemos en el reglamento. Y dejan la ley así lo suficientemente suelta, inespecífica, para que se apruebe en el Congreso y todo lo peliagudo, digamos, queda para discutirlo en el reglamento. Y ahí, como en el reglamento no es el Congreso, la elaboración de un reglamento, bueno, claro, primero requiere voluntad y luego una capacidad de poder decidir cosas muy específicas. Y pensando también, entonces tienen que hacer consultas, hacen mesas de trabajo, se hacen
una serie de procesos que llevan muchísimo tiempo. Em, Sin hablar de luego el proceso jurídico, ¿no es cierto?, de aprobar ese reglamento. Todo lo que queda para el reglamento, como el monitoreo, la supervisión, la sanción, todo eso queda para el reglamento. Por lo tanto, la ley en este momento, digamos, tiene claras esas limitaciones. Em, Dice, enfoque limitado en niveles educativos. La ley obliga a garantizar la enseñanza en lengua de señas chilena hasta la educación media. Y ustedes saben que cuando una persona sorda quiere ir a la universidad, va a tener que ahora gestionar la interpretación por su cuenta, ¿cierto? Em, y por lo tanto, ya en ese nivel universitario no está garantizado el derecho a la educación, digamos, en igualdad de condiciones, al no garantizar también la enseñanza en lengua de señas o el intérprete, ¿cierto? Por lo tanto, ahí ya hay una limitación para el acceso a la educación de las personas sordas, ¿no es cierto?, en la educación superior. De nuevo, y es interesante porque nosotros sabemos cuál es el problema, ¿no es cierto?, sobre la profesionalización y disponibilidad de intérpretes. Cuando probablemente, a lo mejor esto va a pasar igual que en Estados Unidos, en que a través del reglamento va a darse como la mayor profesionalización o la necesidad de acreditación obligatoria para los intérpretes. Por lo menos yo sé que en el Ministerio de Educación está, ¿no es cierto? Lo conversábamos recién. También debería haber para el Ministerio de Justicia, a pesar de que el Ministerio de Justicia tiene el perito judicial. El perito judicial puede ser perito traductor, o perito que le llaman traductor también a los intérpretes. Entonces, para poder, quizás esa es una vía para establecer o la acreditación de intérpretes para el Poder Judicial. O a lo mejor va a haber un cambio para todos los traductores y todos los intérpretes, ya no va a ser por esa vía, no lo sé. Otra limitación que tiene es que está muy enfocada en el servicio público, en los servicios públicos, y poca guía, poca orientación y poca aplicación en el sistema privado. Y nosotros, o digamos, en los servicios privados, o en el sector privado, o en el laboral. Entonces, esta ley eh, está muy enfocada, como digo, en los servicios públicos, pero luego servicios privados, como por ejemplo algunas universidades o no sé, la atención en cualquier negocio no está en cualquier negocio, en cualquier centro, no está suficientemente delimitado en esta ley. Y no se integra con políticas sociales más amplias. Entonces, nosotros podemos pensar, ¿no es cierto?, sobre qué, como les decía, las normas, o digamos esta normativa, esta reglamentación y los vacíos que van dejando son los vacíos que nos van creando dilemas también, ¿no es cierto? Y algunos de ustedes en sus entregas del trabajo anterior como que vislumbraban un poco o se adelantaban un poco y decían que no solamente se vulneraban algunos principios, los principios que habíamos visto de nuestra ética profesional, digamos, de la ética profesional de intérpretes, sino que también derechos fundamentales que se podría decir que son mayores, ¿no? Están a la base también de esos principios. Entonces, bueno, no sé si hay algún comentario o alguna duda sobre esto, ¿no? Porque
pienso que ahora podemos hacer una pausa y al volver hacer una actividad, ¿qué hora es? Sí, porque tenemos tiempo. Hacer una actividad para que sería a ese mismo caso puede ser que trabajaron en grupo, incorporar ahora cuáles son los derechos que están en juego ahí, ¿cierto? Que generaron también el dilema y qué instrumento los protege o no los protege, ¿ya? Eso lo vamos a hacer como actividad a la vuelta. Pero ahora, si no hay preguntas, o podemos hacer las preguntas después también, o dudas, podemos hacer ahora una pausa. Podemos hacer una pausa y volvemos, no sé, a las 8:15, en unos 20 minutos, para alcanzar a hacer un cafecito. Bien, nos vemos en un ratito entonces. Bueno, entonces, si no hay comentarios o eso, vamos a ver la última parte que es una actividad práctica que podemos, o más que una actividad práctica, como una reflexión o algunos comentarios en que ustedes puedan relacionar el dilema que trabajaron en la tarea anterior o otro, si quieren, con la normativa que acabamos de ver, ¿no? Y en el trabajo anterior vimos cuáles eran los principios que estaban involucrados, ¿no es cierto? El rol que se estaba ejerciendo y como para profundizar un poco más en esta situación que les digo que gran parte de los dilemas éticos también vienen porque estamos en una especie de vacío, ¿no? No es que no sepamos qué hacer o esta incomodidad que yo les digo que no sé muy bien qué hacer, es porque también hay un vacío normativo o hay en la situación en que ustedes están en el dilema hay derechos que se están contraponiendo, ¿no? O que se están vulnerando. Entonces, llevar un poco más los dilemas a o sea, un poco más profundo em, yo no estoy diciendo que todos los dilemas sean como ilegalidades o irregularidades, ¿vale? Sino que puede que algunos dilemas surjan justamente no en contra de la normativa, sino porque no hay normativa o la normativa no es lo suficientemente clara o específica, ¿vale? Em, a veces uno queda como un poco desamparada en el ejercicio de la profesión porque hay cosas que no están previstas o no están cubiertas. Em, Especialmente cuando, bueno, nos puede pasar en los servicios públicos y también en el ámbito privado. Así que les voy a dejar unos minutos, no sé, unos 5 o 8 minutos para que puedan revisar el trabajo que presentaron y quizás por interno conversar con sus compañeros de grupo para poder agregar, ¿no es cierto?, a esta reflexión quizás qué normativa, tanto nacional, las leyes que vimos o otras que no hemos visto, pero que ustedes conocen, o en la internacional. ¿Queda claro? ¿Sí? Ya. Entonces, bueno, yo voy a estar acá, pero les dejo unos, como les decía, entre 5 o 8 minutos para que puedan poner en común eso. ¿Profe, va a ser grupos de trabajo o si quizás es más fácil para poder entrar a un grupo y ahí discutirlo? Lo puedo hacer, pero me cuesta salas para grupos pequeños. ¿Cuántos grupos eran? ¿8? Creo que eran 8.
¿O cuántos A grupos? 8 y cada uno nos vamos poniendo, nos ponemos de Eso. acuerdo. Voy a Sí, hacer 8 y voy a hacer 9 por si acaso. Ahí queda como uno o dos participantes por sesión. Los voy a crear y ahí ustedes se van poniendo de acuerdo, ¿ya? No sé si ahí los puso, no sé si ustedes, tengo que abrir las salas y ahí ustedes se ponen de acuerdo, ¿ya? Sí. Ah, ya. Ah, claro, aquí dice que a mí me invita a las 2 y a Denis le llegó a las 5. Entonces ahí estamos. La idea es que abra 9 salas sin nadie. Entonces a nosotros nos sale acá y nosotros nos vamos yendo a las salas. Ya. A ver, Danilo y Ana. Danilo a las 6 y Ana a las 6. Ahí los dejé. En la uno está bien. Ah, no, en la uno Denise y Viviana, ya. Viviana a la uno y Denise a la uno. Bárbara, ¿a dónde? No. Hola, a una que no esté ocupada. Ah, no sé si era a A mí o a las Rodrigo 2, a Villalobos. las 2, ya, a las 2. ¿Y Gloria, a qué sala o con quién? ¿Con Bárbara? Eh, pero Creo no que la entiendo, Sandy me es dijo que Ah, con los, estaba a la 8. Daniela Contador a las 2, ya. es que es con los grupos que trabajamos Claro. el otro, pero ¿Con quién estabas tú, Bárbara? Con... Yo con Daniela Contador, Consuelo Bascuñán y no sé si está Ah, Andrés. ya, entonces Consuelo Bascuñán la voy a mandar a la sala 2. Allá va. ¿Y Alejandra Toro también estaba en tu grupo? No, creo que no. No, ya. no, Alejandra estoy en las con 5. Marcela. En las 5 las dos, Marcela Pereira y Alejandra Sí, Toro en las 5. Que ahí está Ya, la otra compañera. ahí está la otra. Y Marcela Pereira a las 5. Ya. ¿Qué más? profesora. Sí, Sandy me dice que está en la sala 8. Yo ya. Te, estoy... te mando a ti a la sala 8. ¿Dónde está? Sí, Rodrigo también Y a mí estaba en también, esa. por favor, a mí Rodrigo a la también. sala 8. Ya. También. Vaya para Gracias. allá. Gracias. Y Bárbara Villalobos, aquí está, a la sala 8. Ya. Y... Ay, Rodrigo ya lo mandé a la sala 8. Y Gloria, ¿tú con qué grupo estabas? creo que no, las niñas con las que yo trabajé creo que no están conectadas ninguna de las dos. Ah, ya, ¿te pongo en cualquier sala entonces? No, qué bacano. Lo Bueno, que pasa es que, es que yo pienso que, bueno, mi equipo, una de ellas viene para acá, para Valpo, de Cartagena, porque tiene que trabajar mañana, entonces se va a quedar acá. Yo creo que por eso ya. no está Ah, vienen. conectada. Sí, y Marcela debe estar conectada en otra clase porque estamos haciendo paralelamente un diplomado en la USACH, entonces estamos... Vale, bueno, ¿cómo les fue? Em, Vamos a hacer esta última parte y si pueden, podemos comentar entonces cómo fue su análisis del caso y qué instrumento o normativa ustedes creen que estaría involucrado en el caso que analizaron en su grupo. No sé quién quiere partir. ¿Sí? Ya, Cons- profe, yo no sé. O Denise, sea, con su quería hablar, no sé.
Ya, Sí, le vi que iba a preguntar si que estaba levantando la mano. Consuelo. Bueno, yo voy a contar brevemente la situación, el Ujú. contexto, y ahí la Tati y Bárbara me ayudan como con la justificación. Vale, Em, como el dilema ético o la situación tenía que ver con un trabajo que tuvimos dos de nosotras anteriormente, en donde cumplíamos un doble rol, rol de profe y rol de intérprete al mismo tiempo, que se da esto en los contextos de programas de integración o programas de inclusión, en este caso era un programa de inclusión informal. No tenía pie, digamos, formal. Lo que sucedía ahí era que teníamos una reflexión interna en donde decíamos, estamos vulnerando los derechos lingüísticos de estos estudiantes sordos que están integrados, en donde la mayoría son oyentes, y está este grupo de estudiantes sordos que no puede acceder a la información en su lengua durante toda su jornada, sino que solo es en momentos por un tema de recursos, porque no daba para contar con interpretación toda la jornada y tampoco podían seguir desarrollando su lengua ya que no tenían clases de lengua de señas, no habían referentes lingüísticos sordos, adultos sordos, entonces era un espacio bastante que tenía bastante relegada la lengua de señas solo a ciertos momentos. Por lo tanto, vulnerábamos sus derechos lingüísticos. Finalmente, esa fue uno de los motivos por los cuales ambas salimos de ahí también, aparte porque el sistema se vuelve muy hostil y pese a que uno inicialmente intenta darlo todo, luchar para que esto cambie, el sistema es así y es muy difícil cambiarlo. Eso puedo contar por mi parte. gracias, Consuelo. No sé, ¿Denise quiere agregar algo? O sea, no, Yo, que Si a mí, quieres, tomas otro que grupo. no sé Ah. si estaba en el mismo grupo o no, ay, que me confundí recién. no, pero igual ¿No? puede aportar si quiere. Ah, ya. Bueno, ¿alguien quiere comentar? Perdón, es que creo que entendí que estaban las dos juntas, ¿no? No, profe, ahí hablábamos, como decía Consuelo, de finalmente que se vulneraba esto del derecho al uso y el aprendizaje en la lengua Ujú. materna finalmente Sí, de las personas sordas. Eh, Al final nos fuimos reflexionando más en torno como a la tarea anterior, nos costó irnos tanto a la de ahora, pero decíamos que finalmente eh, esto vulneraba, o sea, se veían vulnerados como los principios de la delimitación de roles, ese era el también, principal, y también como el respeto, como la vulneración a la dignidad inherente del usuario, en este caso que eran los estudiantes sordos. claro. Eh, En la ¿Qué más? Convención de los Derechos del Niño Ujú, sí, también. también. Eh, no me acuerdo qué más conversamos, o sea, conversamos, Tati, ayuda. Pasamos por varias. Hablamos de cómo pasaban por como los distintos roles que habían tenido durante todo este proceso, como promoviendo teniendo un rol quizás más de promover o de defender, de mediar, de distintas cosas, y en el cómo también se ve una desvalorización de esta lengua y se relega solamente a ciertos usos en ciertos momentos, pero no se permite que esta lengua se siga eh, como enriqueciendo y fortaleciendo y desarrollando. Entonces, Revitalizando. exactamente. Y ahí es donde surgía también el dilema constantemente a nivel ético, porque estaba entre esto, puedo aportar, quizás puedo hacer un cambio, si me voy es peor, pero si me quedo, tampoco estoy haciendo todo lo que, porque en el fondo es hacerlo menos peor o hacer lo que más se puede con lo poco que hay, aun cuando se está vulnerando constantemente y yo estoy siendo parte de esta vulneración, porque había momentos en que simplemente habían quienes quedaban sin interpretación, Claro. entonces el derecho lingüístico ahí era minimizado en su máxima expresión. Mm, Creo que eso. sí, bien. Entonces vemos cómo en ese caso el dilema, por ejemplo, sobre, como dicen ustedes, si continuar en esa práctica o no, que ustedes ven que atenta contra su ética profesional, que estaría, entonces también viene como
O sea, no solamente es como podríamos decir al principio de respeto, ¿cierto? Sino en el fondo, ¿no es cierto?, a una normativa o a un derecho ya de las personas. Bien. No sé, ¿alguien más, algún otro grupo que quiera compartir el caso y cómo se relaciona con la normativa? Profe, la Vivi ya expuso el caso al principio. Ahora sí yo. Y era solamente agregar el tema de la normativa que Ujú, nosotros estábamos conversando y creemos que era la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se transgredió el derecho al acceso a la información. En la Convención de Personas CDPD, la ujú, convención, ¿cierto es? sí, El derecho a comunicarse en la propia lengua. ujú, Y creemos también que no sabemos qué derecho es, pero le pusimos el derecho a la autonomía de la persona ujú, porque la doctora se estaba dirigiendo como a otra persona y no la persona sorda que era la que se estaba, la que la estaban dando, le estaban dando la atención, claro, la que necesitaba la atención. Eso. claro, sí. No sé si Eso quiere agregar algo la Vivi. no. Claro, muy bien, efectivamente, el derecho o sea, el respeto a la autonomía. ¿Se acuerda que eso está en el principio respeto de los principios éticos de interpretación? Que es considerar a las personas en su dignidad, ¿no es cierto?, inherente, y que son autónomas en la toma de decisiones. Por lo tanto, los intérpretes no tenemos derecho a asumir ese rol de tomar decisiones por las personas. No, yo creo que ni siquiera en el rol promotor o en el rol de abogado, ¿cierto? De advocate, eh, em, otro tiene derecho a decidir por mí, ¿cierto? A pasar a llevar la autonomía. Pero para poner un límite ahí, ¿no es cierto? En la que la intervención tampoco tiene que ser al nivel que pase a llevar la autonomía, que sería como lo que pasó en este caso, ¿cierto? La intervención ya se sale completamente de un rol de intérprete, como lo mencionaban ustedes. Profe, y algo chiquitito, igual lo que estaba comentando a la Vivi. Quizás la instancia que se dio en ese momento, claro, pues era de manera voluntaria e invocaba intérpretes y facilitadores. Siento de que se podría dar quizás en otros contextos, pero no en contextos donde los servicios son muy importantes, Claro. en los cuales era la salud judicial, entonces son temas súper complicados que llegar a como faltar a esos derechos, siento que igual es un poco grave. Quizás también estaba el derecho a la elección que tenía quizás la persona para poder elegir al intérprete, Ujú, pero en este caso tampoco se estaba dando porque la dinámica era otra. claro. Sí, Entonces, eso. de hecho ese derecho es bien interesante porque si no hay suficientes intérpretes, por ejemplo, o suficientes intérpretes calificados, las personas no pueden elegir. em, y por lo tanto no pueden ejercer ese derecho, ¿no es cierto? Em, en general, estoy pensando en la elección de intérprete o en la elección de usar intérprete. ¿No es cierto? Que las personas puedan elegir si quieren usar intérprete o no. En este caso, no, al parecer tampoco a la paciente se le indicó porque estaría como esperando que le dice después te digo. O sea, tampoco se le consultó si quería que la persona ya dejara de interpretar. Entonces, ese es bien importante y a veces el derecho de usar intérprete o el derecho a tener intérprete, nadie pregunta nunca. Y si no hay intérprete disponible o intérprete calificado, que también estaría como esa palabra involucrada en esta situación, em, por lo menos calificado sobre la conducta ética o cómo resolver esa interacción ahí. Claro, poco puede decisión tomar la persona que necesita al intérprete. Bien,
¿Qué más? ¿A ver algún otro caso que quieran compartir? ¿Otro grupo? Nosotros, la Ale va a explicar el caso y de ahí nosotros Ya, seguimos con los demás. bien. Gracias, Marcela. Ya, escogimos la situación de la consulta médica, específicamente odontológica, y el contexto fue que, eh, ya, voy a hablar en primera persona. Acompañé a esta persona sorda sin yo llamarme en ese tiempo intérprete. Estaba aprendiendo lengua de señas y como era más cercana a esta persona, me pidió apoyo y la acompañé, sin saber nada respecto al rol, a ética, etcétera. Entonces, ya ingresamos a la consulta, el objetivo era que le reembolsaran el dinero por un tratamiento mal realizado. La persona expresó su enojo, yo intenté mantener la calma y transmitir el mensaje, moderando y omitiendo ciertas expresiones para evitar en el fondo ofender al profesional. Y bueno, finalmente se logró el reembolso y yo conversé con la persona sorda, le dije que si bien era su derecho a reclamar y expresar su enojo, no, eso no le daba el derecho de tratar de manera despectiva al personal de salud. Em, no sé si me faltó algo más para agregar la situación, describirla. No, está perfecto. Ya. Bueno, nosotros miramos un poco sobre los derechos, empezamos por los derechos humanos y era un poco contradictorio algunas cosas porque como que la persona también estaba como vulnerando los derechos de otro, entonces estaba como entre medio de la Alejandra. Entonces, derecho humano, la libre expresión, pero ¿hasta dónde llega la libre expresión? Claro, Entonces, ahí nos pone, porque ya, no dije todo lo que se tenía que decir, porque ahí vemos que se vulnera de alguna forma la libre expresión, pero esa libre expresión pasaría a llevar el derecho de otra persona, entonces eso era complejo. También omitir información, a lo mejor en el énfasis, en el tipo de palabra, suavizando de alguna forma, pero igual se omitió información. Entonces, pero siempre buscando como el bien, pero ahí uno se pone como una camiseta de algo, no está claro. haciendo puente directo del mensaje directo que se está dando a conocer. Vimos que dentro de los derechos lingüísticos también se estaba vulnerando de cierta forma la accesibilidad y participación de todo ámbito con un intérprete porque acá no había un intérprete, era Mm, una persona que estaba claro, aprendiendo y que tal como señalaba mi compañera, no, nadie de nosotros al principio y a lo mejor ahora nos va a faltar mucho para manejar todos los códigos, para poder saber cómo solucionar las problemáticas. Y claro, se tuvo que enfrentar una persona que está aprendiendo lengua de señas a un derecho lingüístico que está siendo vulnerado por una institución, en este caso que sería el centro médico, al no contar con un intérprete o tener alguna forma de tener un intérprete online, etcétera, para que esta persona pueda comunicarse de cual o cual forma. Nos preguntábamos sobre el derecho cultural, porque no todas las personas sordas son groseras, ni hablan garabato, ni nada por el estilo. Pero dentro del grupo de las personas oyentes y las personas sordas también está un grupo cultural. Y de pronto claro. cuando una persona en inglés quiere interpretar algo y el otro está a punto garabato, ¿qué hago? ¿Digo los garabatos? ¿No digo los garabatos? Y en el caso de esta persona igual. ¿Digo la garabato o no? Pues estoy vulnerando el derecho cultural de esa persona, su nicho cultural o no, y ahí nos quedamos, ahí nos entrampamos bastante en cuanto a lo internacional. Ahora vamos a pasar a la nacional con la Paula, pero ahí como que nos quedó mucho duda que si lo cultural, porque esa forma de hablar es su cultura. Sí, po, Entonces, que no es determinante de que sea sordo, es determinante por un tipo de forma de hablar, que también lo tienen los oyentes o lo tienen los ciegos y todo el grupo de personas. sí. Eso. Ya, y en la parte como de la normativa nacional también como pudimos visualizar tres puntos que se relacionaban con el caso que expuso Ale, ¿cierto? Que básicamente es la Es igualdad que de oportunidad. ¿Mm? hay un Ay, ruido, pero no perdón. sé si es de tú. Ahí sí. Ya.
Las criaturas. criatura. Y yo con esto que ya así como que Claro, ya no no. sabía de que si era de tu cámara o Perdón. de otro. No, era yo. Todo de nuevo, por favor. Todo de nuevo, todas estas criaturas aquí que me, ya, me tienen loca. Ya, la normativa nacional estuvimos viendo 3 puntos que se relacionaban con nuestro caso, que básicamente era de la igualdad de oportunidades e inclusión, ¿cierto? Que lo mencionan Ujú. acá, que es como en el fondo el acceso que tienen que tener todas las personas en este sentido en la parte lingüística o de acceso a la salud, ¿cierto? Como, y tener esta posibilidad de participar socialmente. Y se estaba vulnerando de cierta manera al no tener toda la información. Claro. Había otro punto que mencionaba de los ajustes, acceso a ajustes razonables, que consideramos que se relacionaba Mm, porque era justamente que se contempla la realización, dice, de ajustes para asegurar el acceso equitativo, ¿cierto? En distintos ámbitos y en el fondo no discriminando y permitiendo la accesibilidad. Y lo último que pensamos que no existe, que hay ausencia de normativa como en el ámbito de la salud, como en la confección de un manual o algo específico que permita a los intérpretes manejarse en ese ámbito específico, pero tanto en la parte como reglamentos de médicos y la parte de intérpretes, saber los roles, saber la normativa que como específica del ámbito, porque también eso sería lo ideal que claro. ocurriera y que las personas que pudieran interpretar en consultas médicas, en fin, manejaran para no cometer errores y estar a como Los protocolos, todo. exacto, hacer un servicio como de calidad en ese sentido. Claro. Eso. Bien. Muy bien. Con respecto a la duda que planteaba Marcela, em, claro, acá en el caso, principalmente puede haber sido por la inexperiencia de la persona, pero una medida o una estrategia, mejor dicho, que ayuda mucho a poder después, porque uno no sabe cómo va a terminar la interpretación, ¿no es cierto? Uno no sabe ni cómo empieza ni cómo termina. Pero hay una estrategia que es la estrategia de la presentación, que ayuda mucho a que después uno no tenga que hacerse cargo de lo que pase más adelante y que no tenga que tomar esa decisión sobre si digo los garabatos o no los digo, porque, y que es la estrategia de presentarse. Entonces, para dejar claro el rol desde el principio. Entonces, por ejemplo, en este caso, que Alejandra, ¿cierto?, hubiera llegado con la persona sorda al reclamo, hacia el reclamo, y hubiera dicho, ¿sabe qué? Buenas tardes, mi nombre es Alejandra y soy intérprete y estoy acompañando a esta persona para hacer un reclamo. Yo como intérprete voy a repetir, voy a traducir todo lo que la persona diga y lo que usted diga sin agregar y sin omitir nada, para poder llegar entonces a resolver que entre las partes, ¿no es cierto?, que ella, usted puedan obtener una solución al problema. Cuando uno hace la presentación, em, cuando la persona, alguien empieza a echar garabato, que siempre, casi en cualquier situación puede pasar, yo ya no tengo que tomar la decisión de que si los digo o no los digo, porque quien me está escuchando ya sabe, bueno, las partes ya tienen como la cancha rayada de alguna manera, ¿no es cierto? Tienen primero que yo voy a decir y no voy a omitir nada. Por lo tanto, las personas se tienen que hacer cargo de cómo usan el lenguaje. Y si yo repito los garabatos, ya no tengo que pensar, pucha, esta persona va a pensar que lo estoy insultando yo o que lo estoy, va a saber que, bueno, que sería como cualquier persona que entra no es la primera vez que un reclamo termina a garabato, ¿cierto? Entonces, será como otras veces que también la gente usa así el lenguaje cuando está enojada y va a hacer reclamo. Yo no estoy justificando bajo ningún punto de vista, pero quiero decir que la estrategia de la presentación ayuda mucho cuando hay un conflicto en la comunicación.
ya sea de garabatos, ya sea de cualquier tipo de conflicto en la comunicación o especialmente en situaciones, por ejemplo, reclamos, reuniones de apoderados, en que son muy difíciles las reuniones o las entrevistas, ¿no es cierto?, de apoderados, que especialmente si un niño pasó algún conflicto o hay un problema de convivencia. Entonces, cuando ustedes tengan, este ya como un consejo, ¿no? Sepan que van a una situación que puede, que ya hay un conflicto o puede terminar en conflicto, aunque les parezca como que ya conocen a las partes y todo, la estrategia de la presentación ayuda a establecer los roles, ponerme a mí en un lugar neutral y que yo no me tenga que hacer cargo de lo que dicen las otras personas. Y por lo tanto no tenga que tomar la decisión de que si lo digo o no lo digo. Lo voy a tener que decir nomás. Ya les dije que voy a decir todo. Y ya no, no, el que decidió decirlo, esa persona es responsable de eso. Em, es una forma, ¿no es cierto?, una estrategia, porque después cuando vamos avanzando vamos a ir viendo justamente qué estrategias se usan entonces cuando enfrentamos los dilemas, porque tenemos que resolverlo la mayor parte del tiempo. Bien, alguien, tenemos una más. No sé si hay algún grupo más que quiera compartir el caso. em, pero me parece súper bien la aplicación que han hecho, ¿no es cierto? Como les digo, el tema de la norma, para poder vincular la normativa con lo que nos pasa día a día. Dijimos así como esto es como papel mojado, en el papel, qué sé yo, pero a pesar de que está en el papel, igual nos afecta en el ejercicio, en la práctica, em, tanto la normativa que haya o las falencias que tiene o los vacíos en los vacíos que deja. Bien. Bueno, si no hay más voluntarios, podemos terminar acá y entonces quedamos la próxima semana. No les voy a dejar tarea, pero sí les voy a dejar una tarea, pero así de mente nomás, sin trabajo, pero que vayan rebuscando códigos de ética, porque la próxima semana vamos a ver los códigos de ética. Entonces yo voy a revisar unos cuantos y los voy a traer a la clase, pero si ustedes durante la semana pueden buscar códigos de ética de cualquier parte del mundo, ¿vale? Yo obviamente que voy a revisar los de Chile y algunos que me pueden parecer interesantes para la comparativa, pero ustedes pueden mirar cualquiera, ¿vale? De cualquier parte del mundo, de España, de Argentina y idealmente de intérpretes de lengua de señas, em, pero también pueden servir de intérpretes que incluyen a intérpretes de lengua de señas, porque hay países que no hacen la distinción. Entonces tienen un código de intérpretes y que abarca a todos los intérpretes, ¿vale? Entonces también y nos puede servir para la comparativa también en qué se diferencian, ¿no? Los códigos de intérpretes orales con los códigos de intérpretes de lengua de señas. ¿Ya? Pero eso se los dejo así para su curiosidad y que luego podamos comentar acá en la clase. ¿Ya? Bueno, ha sido un gusto verlas nuevamente, así que terminamos acá y nos vemos la próxima semana, ¿vale? Que descansen, buena semana. Chao, chao. Chao, profesora, gracias. Gracias, Chaito. chao, chao.